Muy buenos días. Qué frío hace, ¿verdad? Bastante frío. Bueno, dice por ahí un dicho que todo está en la mente. Entonces, si pensamos que hace frío, se nos va a quitar el calor. ¿Sí es así? Bueno, lo digo a propósito por el tema que vamos a escuchar hoy, que vamos a estudiar. Hay una serie de enseñanzas que estamos compartiendo. Estamos estudiando el Salmo 15 y ha sido interesante lo que hemos estado estudiando, y lo que hoy vamos a estudiar también es hermoso y precisamente tiene que ver con la mente, con nuestro intelecto, con lo que creemos, y se llama el título Hablad verdad en el corazón. Quiero comentarte una anécdota que le pasó a un predicador famoso. Quizás tú lo llegaste a leer. Hace mucho tiempo este hombre estuvo predicando, se llamaba Moody. Y a este predicador, a este hombre se le acercó una persona, una señora que era miembro de la iglesia, y le dijo: hermano, no sé qué hacer porque cada vez exagero más en las cosas, y entonces cuando ya quiero refrenarme ya exageré mucho algo que pasó. Moody se le quedó viendo atentamente, esperó un momento y le dijo: bueno, la próxima vez que te pase eso, pídele perdón a la persona, ve con Dios y arrepiéntete de tu pecado. Se le quedó viendo a la mujer extrañada y le dijo: pero si nada más exagero, ¿por qué me dice que es pecado? Dice: bueno, porque cuando se exagera de la verdad estás mintiendo, y eso tiene un nombre, es pecado, mentir. Y dice la mujer: si es verdad, creo que si llamamos las cosas por su nombre, pudiéramos tener un avance espiritual. Entonces, fíjense que es interesante que nosotros como personas, a nosotros mismos, nos hablemos con la verdad. Tengamos la verdad en nosotros, porque conforme nosotros nos desarrollamos con las demás personas, a las demás personas pudiéramos darles a entender muchas cosas de nosotros mismos, de nuestra persona, de nuestra santidad, de nuestro cristianismo, de la forma en la que tratamos a los demás, pero por dentro pudiéramos estar pensando muchas otras cosas muy diferentes a nuestro trato que hacemos. Cuando nosotros le cambiamos las palabras o queremos minimizar nuestros actos, inmediatamente lo que hace nuestro cerebro es cambiar el nombre o mitigar o de alguna forma apapachar nuestra conducta. No soy tan malo, ¿de qué me tengo que arrepentir si no soy tan malo? Nosotros mismos nos estamos mintiendo. Y de eso se trata precisamente lo que vamos a estudiar. Vamos a leer Salmos 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu templo santo? El rey David le hace esta pregunta a Dios, y en el versículo 2 ya estudiamos las primeras dos cosas: en el que anda en integridad y hace justicia, y dice la tercera: y habla verdad en su corazón. En su corazón. Ahora, pudiéramos entrar en una confusión muy fuerte cuando nosotros leemos la Escritura de esta manera, porque ¿cómo podemos hablarle a nuestro corazón si es un músculo? Nuestro corazón es un órgano que se dedica a bombear sangre solamente, y que se mantiene toda la sangre fluyendo a través de nuestro cuerpo por la función que él hace. Bueno, en los diccionarios bíblicos, si tú consigues algún diccionario bíblico aquí en la librería, pudieras estudiar un poquito más detenidamente la Escritura. Hay muchas cosas que te pueden beneficiar, y en uno de esos diccionarios bíblicos encontramos esta definición.
Dice Diccionario Bíblico Cristiano, el corazón es a menudo mencionado en las Escrituras como el asiento de los afectos y de las pasiones y también de la sabiduría y del entendimiento. Ahí 4 cosas importantísimas: afectos, pasiones, sabiduría, entendimiento. Entonces Dios no está diciendo que le hables precisamente a ese músculo con verdad. Si nosotros entendemos los afectos, las pasiones, sabiduría y entendimiento, estamos hablando de la mente, de lo que se desarrolla dentro de la mente. En otros diccionarios le agregan otras cosas como razonamiento, el razonamiento, la conciencia, la mente, la conciencia. Y entra en una situación ya un poquito más a fondo de lo que queremos hablar. Nuestra conciencia, nuestra mente. Entonces, si nosotros parafraseamos esa parte, hablar verdad en vuestro corazón o en tu corazón, podríamos decir que hablemos verdad en nuestra mente, que hablemos verdad en nuestra conciencia, en nuestro razonamiento. Y ahí es donde se pone bien interesante todo, porque cuando nosotros hablamos verdad con nosotros mismos, empezamos a ver las cosas de diferente manera. No como tú te imaginas, no como tú piensas, no lo que tú más o menos quieres que la de otra persona te quiso dar a entender. ¿Qué quiero decir? Por decir, tuve una situación con mi esposa y yo dije algo, hice alguna acción. Bueno, ella empezó a imaginarse muchas cosas en su mente y empezó a tener algunas ideas, pero todas esas ideas pudieran ser, yo le llamo escenarios de lo que pudo haber pasado o por qué hice yo el comentario, hice tal acción, pero de ninguna de esas cosas puede ser la realidad, la verdad. ¿Cuándo se sabe la verdad? Cuando tú te acercas y empiezas a platicar con la persona y tú le preguntas, oye, ¿me quisiste dar a entender esto? Oye, ¿me dijiste esto concreto? Oye, ¿por qué dijiste lo que me dijiste? Oye, ¿por qué me hiciste tal cosa? Entonces ya hay una interacción y inmediatamente viene la verdad. Pero mientras tú estás escuchando tus pensamientos y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, te quedas con una verdad. Y esa es la que atesoras. O quizás te quedas con varios escenarios y eso es lo que tú te guardas. Ese es un problema bien grande porque después viene el diablo y te hace pedazos con esos problemas. De ahí es que vienen tantas cosas y tantos problemas entre las personas, entre familias, en lo laboral, entre personas que están trabajando contigo, entre las iglesias o entre miembros de la iglesia, mejor dicho. Vamos a ver algunas cosas importantes que quiero que se desarrollen con el tema, y uno de ellos es: el hombre se miente a sí mismo por conveniencia. Y es que en realidad a las personas nos conviene creer algo. Te pongo un ejemplo. Cuando yo no conocía la Escritura, no conocía de Dios, yo empezaba a hacerme la imaginación de cómo era Dios por mi conveniencia. Yo me gustaba ver algunas películas en donde las personas se sacrificaban por la humanidad. ¿No te parecen conocidas? Normalmente eso es lo que funciona en el cine, es lo que atrae mucho a las personas. Y entonces yo me ponía a ver las películas y yo veía que un hombre se sacrificaba por toda la humanidad porque venía un meteorito, porque se iba a la guerra o porque entregaba su vida sirviéndole a tal o cual nación, y entonces detenía muchísimos conflictos que ni siquiera la gente sabía, pero que ese hombre se entregaba a sí mismo por la humanidad completa o por una nación. Entonces yo me fui fabricando una idea de cómo era el carácter de Dios, y lo que empecé a pensar o lo que empecé a hacer, meterme en mi cabeza, es que yo podía vivir como yo quisiera. Y cuando yo iba a sentir, ese era mi pensamiento, repito, cuando yo dije, así me dije a mí mismo, cuando ya vaya yo a partir, cuando ya vaya yo a morir, entonces ahí me voy a entregar por unas personas y voy a hacer misericordia a esas personas y voy a entregar mi vida a esas personas, y entonces voy a tener ya abierta la puerta del cielo. Me convenía engañarme. ¿Por qué?
Porque me fui fabricando un Dios imaginario. Y creo que en cualquier persona puede suceder esto. Las personas pudieran decir: yo soy buena porque tengo mi casa limpia. Yo soy buena porque soy una buena esposa. Yo soy bueno porque mantengo a mi familia, porque no les falta nada. Yo soy bueno porque no robo en mi trabajo. Yo soy bueno y tengo las puertas del cielo abiertas porque hago misericordia. Y este concepto lo tiene muchísima gente. He escuchado comentarios que por tu bondad, que así como hiciste algo bueno, entonces vas a entrar al cielo con todo y zapatos. ¿No lo has escuchado o no lo has dicho? Nos conviene engañarnos a nosotros mismos. Pero la realidad, cuando nosotros nos enfrentamos con la Escritura, lo que dice Jesucristo en su palabra, es una muy diferente. La realidad es que nosotros como seres humanos, caminando en pecado, estamos separados de Dios, independientemente de toda la misericordia que podamos hacer. Hay un pecado, hay una separación de Dios. No hay más. Pero yo soy bueno, pero yo alimento mi casa, pero yo no le falto el respeto a nadie, pero yo no maté a nadie, pero yo no adultero, pero yo estoy haciendo todo lo que yo puedo a mis fuerzas. Sí, pero son tus conceptos, lo que tú te metes en la cabeza y que por esa razón piensas que Dios se va a compadecer de ti y que Dios te va a meter al cielo. La verdad es que no es así. Vamos a ver un versículo que está en el libro de Isaías 47, verso 10. Dice: porque tú confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Quiero volver a leerlo. Porque tú dijiste en tu maldad, porque tú confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Esta es la condición de muchas personas. Esta es la condición de la mayoría de las personas. Nosotros creemos que cuando nosotros hacemos algo en oculto, nadie nos ve. Salimos bien librados. Y cuando estamos pretendiendo a alguna persona que no es nuestra esposa y que está fuera del hogar, entonces es la persona yo y nadie me ve. Y cuando vamos de viaje lejos de la iglesia, en donde nadie nos conoce, pudiéramos pensar: ahora sí nadie me ve. La ciencia, o más bien el conocimiento que nosotros tenemos, o lo que nosotros pensamos que tenemos, nos deja creer en nuestra cabeza que nadie nos está viendo. El problema no es que nadie te vea físicamente alrededor de ti. El problema que tú tienes y que yo tengo, y que por eso tenemos que tener una conciencia y un caminar santo, es que el Dios de los cielos nos está viendo. Tú pudieras meterte en tu celular como joven, como adulto, como señora o como señor o como señorita, lo que tú seas, meterte en tu celular y empezar a ver pornografía ahí o personas obscenas haciendo cosas y decir: nadie me ve porque este es mi dispositivo, porque yo lo tengo bajo contraseña, porque nadie tiene acceso a él. Y te estás engañando a ti misma, a ti mismo. Te estás metiendo una idea falsa de que nadie te está viendo. En verdad que cuando nosotros abrimos un poquito nuestro razonamiento y decimos: de nadie me tengo que esconder, sino más bien mi camino debe de ser íntegro delante de Dios, todos los pensamientos empiezan a aclarecer. Cuando tú empiezas a escuchar algo de algún hermano y le empiezas a dar vueltas, por decir, te voy a poner un ejemplo para que sea más concreto. Tú escuchas de un hermano que está en pecado, que cometió un pecado.
No te dijeron el pecado, solamente que cometió una falta, un pecado contra otra persona. Y entonces tú empiezas a meterte ideas. ¿Qué cometería este hermano? ¿Qué le haría? Seguramente es un hipócrita porque está ahí predicando, o porque está sirviendo, o porque tiene una pequeña célula, y es un hipócrita porque le hizo al hermano, pero no lo ha arreglado, y se está metiendo tantas cosas en su cabeza. Pero piensa que nadie lo está escuchando, que nadie lo está viendo, y se está engañando en su corazón con respecto hacia su hermano y con respecto a su integridad. ¿Quién crees que sea más hipócrita? ¿Aquella persona que supuestamente hizo algo, o esa persona que está guardando tantas cosas dentro de su corazón, pero que no las dice, que no las habla? ¿Qué piensa? Nadie me ve. ¿O qué será de aquella persona que trabaja en una oficina, o que trabaja en un lugar, en una fábrica, y que está sustrayendo las cosas, se las guarda de tal manera que puede pasar la vigilancia sin que nadie se dé cuenta, y dice: me salí con la mía, nadie me vio. Ahora ya tengo toda esta herramienta, ahora ya tengo todo este producto de la empresa, pero nadie me vio, entonces ya tengo una ganancia más. Te estás engañando a ti mismo en tu corazón, en tu mente. Nadie me ve, nadie me ve. Es tu ciencia. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Quiero repetir el primero, el 18. Nadie se engañe a sí mismo. Dios, a través del apóstol Pablo, está dando un consejo a todos los lectores, a todos los que iban a escuchar esta carta a los Corintios, y está dando el consejo de que nadie os engañe a sí mismos. Muchas de las personas, teniendo una posición de escolaridad, o un conocimiento escolar, más bien dicho, se creen más sabios que muchas otras personas. Y sí, efectivamente, tienen un conocimiento más amplio. Muchas de las cosas de las que nosotros leemos de la Biblia, a veces no las podemos relacionar con nuestra cultura o con lo que nosotros vivimos, porque se escribieron hace mucho tiempo y la cultura era muy diferente. Sin embargo, pudiéramos agarrar verdades muy concretas para aplicárnosla a nosotros, lejos de aplicarla a otra persona, a nosotros. Y cuando la Biblia nos dice nadie se engañe a sí mismo, te está aconsejando que tú mismo no te metas ideas falsas en tu cabeza. Nadie es mayor delante de Dios, ni por todos los estudios escolares que puedas tener, ni aquel que es tan sencillo que no fue a la escuela o que estudió lo más básico. Todos somos iguales delante de Dios. Pero ahora el conocimiento envanece a tales personas que no escuchan de la palabra de Dios y se creen a sí mismas sabias. ¿Por qué? Porque tienen un título de la UNAM, un título del Politécnico, un título de cualquier universidad prestigiosa que tú conozcas, y ahí es donde se respaldan en su título. Pero cuando tú empiezas a escarbar en su vida, en sus pensamientos, son pensamientos como cualquier otra persona que necesitan la ayuda de Jesucristo. Nadie se engaña a sí mismo. El que cree que sabe algo, el que cree que piensa saber algo, dice la Escritura que sea como el que no sabe nada. Si nosotros venimos a Cristo como diciendo: no sé nada, Señor, enséñame. Pero a veces vamos al contrario, a veces vamos con Dios y le decimos lo que Él tiene que hacer conforme a lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Oye, Señor, juzga a esta persona porque hizo esto y esto y esto. Oye, Señor, ve con este otro. Mira, Señor, que me hizo esto y se merece esto. En verdad que nosotros necesitamos ir a Dios para escuchar su consejo, no ir nosotros a aconsejar a Dios. Esto del conocimiento amplio de la ciencia, de aquí, de lo terrenal, le ha impedido a muchas personas recibir el Evangelio de una forma sencilla. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es tan sencillo que es decir
Cristo tiene buena voluntad con nosotros los hombres y ha entregado su vida para que tú tengas una vida nueva lejos del pecado. Ese es el evangelio tan sencillo. Pero cuando nosotros empezamos a meternos ideas y empezamos a querer fabricar nuestro Dios o nuestro camino al cielo, dejamos a un lado lo que es tan sencillo y lo complicamos de una manera espantosa. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que nadie se engañe a sí mismo, es un consejo bien práctico. Mira, yo creo que si tú abres las redes sociales, lo que tú quieras abrir de las redes sociales, en donde se transmiten muchas enseñanzas, seguramente te vas a encontrar con personas que desarrollan temas muy bien. Una buena introducción, una buena temática, y que puedes decir, aquí es en donde me explican bien la Escritura. Tú lo puedes hacer, pero ¿cuánto de eso brilla Dios, su palabra ahí? ¿Cuántos mensajes de esos te pueden llevar al arrepentimiento y al conocimiento de la santidad? Son pocos. Y es una tristeza. Porque si esas personas predicaran del evangelio, de la santidad, de que Cristo quiere un pueblo santo, sin pecado, este mundo fuera diferente. Pero se engañan a sí mismas las personas buscando algo en que acomodarse, un mensaje cómodo para que no sea redarguido su pecado y para que no se hable y no se incomode dentro de sí su corazón. Entonces puedan seguir teniendo una vida de pecado y decir, voy al cielo porque estoy escuchando la enseñanza, porque estoy diezmando cada semana, porque estoy haciendo esta misericordia. Y realmente es un engaño que tú tienes en tu cabeza, porque sabes en lo más profundo de tu corazón que la persona con un pecado que practique está destituida de la gracia de Dios. No te engañes. No es los años que se tengan el conocimiento de la Biblia. No es los años que tú hayas caminado en la santidad. No es los años que tú te estés congregando rutinariamente o te estés conectando o escuchando enseñanzas, un día en un canal, otro día en otro canal, otro día con tal pastor, otro día con tal pastor. Pero si tu vida no está caminando en integridad como Cristo quiere, estás perdido. Estás perdido. Y yo aún, aunque venga y te comente todas estas cosas, si yo no vivo en una integridad, estoy perdido. Si yo me paro delante de ti y te vengo a decir todas las cosas de la Biblia, te las trato de explicar y yo no las vivo, estoy perdido. No es el que mejor hable, no es el que mejor tenga una elocuencia grande. Es el que viva en la santidad de Dios. No es el que haga tantas obras de misericordia. Es el que viva en la santidad de Dios. Y no te engañes pensando que tú ahí la llevas y que el próximo año, la próxima semana, el próximo mes tú te vas a convertir. No, la conversión es hoy. Tú no sabes el día de mañana vas a vivir. ¿Por qué te engañas en eso? Hoy es el día en que Dios quiere renovar tu corazón. ¿Por qué os engañan a sí mismos? Mentiras que tú te fabricas, mentiras que tú escuchas de ahí, de algunos comentarios, y que tú las acuñas para ti porque te conviene. Ese es un mal terrible. Porque cuando a ti te vienen a decir alguna mentira, pero tú conoces la verdad de la Escritura, tú dices, eso no es verdad. Y quizás tú no te pones a discutir con la persona, pero tú dices, eso no es verdad. La Biblia dice otra cosa. El problema es que cuando tú te engañas en tu mente, no hay nadie que te pueda librar de ese engaño. Tú lo conoces. Imagínate que ya llevas tantos años caminando en santidad y que estás bien caminando, ahí la llevas.
Estás haciendo misericordia, estás trabajando en la obra del Señor, a lo que Dios te ha capacitado, y de repente cometes un pecado, una falta. Tienes dos opciones: abrir tu corazón y decirlo, guardarle y decirle: Señor, nadie me vio, nadie me vio, estoy en paz, voy a seguir haciendo lo mío, voy a seguir en tu obra, nadie me vio. Un engaño que te conviene. Vamos a ver otra cosa: interpretar la Biblia a conveniencia para justificar tu conducta o tu pecado. Hace tiempo, hace unos años, no sé, quizás por el 2017, estaba platicando con una persona que quería una respuesta acerca de su matrimonio. Esta persona, sin saber su servidor, ya había acudido a otras personas, a otros ministros, preguntando lo mismo de su matrimonio. Entonces esta persona, cuando yo le abrí la escritura y le empecé a decir lo que dice la Biblia, al final me dijo: más o menos es lo que ya me dijeron, pero no estoy convencida con eso. Me extrañó porque dije: bueno, yo no me puse de acuerdo con las personas que te comentaron, pero yo te estoy dando lo que dice la Biblia, su consejo de Dios. Bueno, se fue a buscar a otras 2 personas más, comentaron similar, lo mismo, el consejo, y después que la volví a platicar con ella, me dijo que estaba buscando respuestas porque no le habían quedado claras las cosas. Pasaron meses y yo le di un consejo, le dije: mira, yo te recomiendo que no busques tu respuesta en internet, en las predicaciones que vienen en las redes sociales. ¿Por qué? Te vas a engañar, porque vas a encontrar la respuesta que tú estás queriendo escuchar. En internet pasan de todas las predicaciones que te puedas imaginar. Y le dije: si tú quieres, si tú eres homosexual y quieres no sentirte mal con tu pecado y que te lo apapachen, vas a encontrar incluso iglesias de homosexuales. Dije: no te conviene meterte a buscar tu respuesta que quieres escuchar en internet. Pasó tiempo y me empezó a mandar una serie de enseñanzas de algunos predicadores, y dije: está engañada. Normalmente lo que nosotros como seres humanos, cuando no queremos aceptar el consejo de Dios porque no nos conviene, buscamos un consejo que nos acomode, y lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Porque Satanás se va a encargar de engañarte aún más y más y más. Dios te da su consejo en su palabra. Dios te da su consejo en una enseñanza. Dios te da su consejo a través de algún hermano. Pero cuando la persona se resiste buscando realmente la respuesta que quiere escuchar, la encuentra y se engaña. Una persona que estaba ahí haciendo una amistad con una mujer prostituta, este hombre se acercaba más y más cada vez a esta prostituta, queriéndola ganar para Cristo. Y le predicaba, pero se empezó a enganchar con esta prostituta. Y entonces empezó a orarle a Dios y decirle: Señor, tú tienes el poder para cambiar su corazón de esta mujer, para sacarla de ahí. Dime si me caso con ella para sacarla de ahí. Pero ya no era la intención de que esta mujer conociera de Cristo. Ya se estaba pervirtiendo su corazón y estaba orando a su manera. Había muchos pasajes de la Escritura para decirte que huyas de las pasiones. Hay muchas cosas en donde Dios te previene. Pero, oh sorpresa de este hombre, le dijo: Señor, si tú me hablas en tu escritura, lo voy a hacer. Y empezó a buscar la escritura y encontró el pasaje en donde dice, le dice Dios al profeta: llégate a la mujer, ¿cómo dice? A la prostituta. Y dice: Señor, tu respuesta, aquí está. Y fue y se embarcó. Y no era Dios, era su corazón. Hace tiempo estaba ministrando una joven que quería casarse con una persona que no era dentro de la iglesia. Esta joven era cristiana.
Y se le dio el consejo que dice la Biblia: no te unas a yugo desigual. Y entonces ella lo aceptó, pero tuvo un problema ahí en su conciencia, en sus deseos, en lo que otras personas, en lo que el varón le aconsejó. Y entonces esta muchacha cambió de opinión y dijo: sí me caso. Después ya pasaron tantas cosas y no se casó al final, pero ella decía y estaba segura que Dios le había hablado por sueños y que Dios le había ministrado. Y entonces se desecha el consejo de Dios y uno agarra lo que uno considera en su cabeza y se engaña, porque está uno buscando la respuesta que quiere escuchar y no el consejo de Dios. Eso pasa normalmente en todas las personas que se acercan buscando a Dios, pero no de una forma sincera, sencilla, sino que están buscando a Dios para que se sientan bien consigo mismos y siguiendo su vida como ellos la quieren llevar. ¡Qué cosa tan terrible! Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, algo que alumbra en lugar oscuro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, de interpretación personal, que tú interpretes a tu manera la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como la Escritura, la palabra de Dios, está inspirada por el Espíritu Santo, el que te la puede explicar a ti, ¿qué quiso dar a entender ahí el Espíritu Santo o el actor, el que la escribió? Le tienes que preguntar al Espíritu Santo. Le tienes que preguntar a Dios. No puedes agarrar una porción de la Biblia y con esa porción de la Escritura hacer una verdad de ella. No lo puedes hacer. La misma Biblia se explica a sí mismo. La misma Biblia se explica a sí mismo. Lo que Dios quiso decir en una parte que no se puede entender con solo leerla, te la explica en otra parte de la misma Biblia, aunque hayan pasado años para que se haya escrito su significado de lo que quiso decir. Por decir un ejemplo, en el Antiguo Testamento vienen muchas cosas que nosotros no pudiéramos entender, o al revés, en el Nuevo Testamento vienen muchas cosas aludiendo al Antiguo Testamento que no podemos entender solamente leyendo una de las dos partes. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a descubrir que cada libro se entrelaza uno con otro, entonces empiezas a ver la sabiduría de Dios que se esconde en las Escrituras, en cada página, en cada versículo, y te puedes asombrar tanto de cómo es que muchas personas a través de la historia escribieron de la Escritura, escribieron del carácter de Dios, de lo maravilloso que es Cristo, pero que no se pusieron de acuerdo y que pasó mucho tiempo en que se escribió un libro a otro libro y que están enlazados entre sí. Entonces viene el descubrimiento que es Dios el que te está alumbrando en tu camino, el que te está alumbrando con el conocimiento, el que te está diciendo que por este camino es, el que te está dando el consejo de lo que tú estás pasando ahorita en tu vida. Pero cuando no se tiene esa sensibilidad de irse a las Escrituras y solamente se quiere ir a un consejo del ser humano, del hombre, o buscar alguna predicación ahí que me haga entender lo que vivo, pero dejas a un lado a Dios, viene el terrible engaño. Y ves un pasaje de la Biblia por ahí y te encuentras con que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces tienes un problema en tu cabeza porque dices: ¿cómo voy a honrar a mi padre si se ha portado tan mal conmigo? ¿Cómo voy a honrar a mi madre si me ha despreciado y me ha abandonado?
¿Cómo voy a honrar a mi padre si es un alcohólico y no cumple con sus deberes y nunca ha jugado conmigo? Empiezas a discutir con Dios y te empiezas a llenar de cosas y dices, bueno, Dios, yo puedo cumplir con todo lo demás, pero esto sí, no me lo pidas. Interpretas la Biblia a tu manera porque te conviene. Qué terrible situación del ser humano. Qué terrible situación del hombre, porque teniendo el consejo de Dios, que es tan sencillo, por cuestiones que le convienen, no acepta el consejo de Dios. El corazón se va entenebreciendo, y llega el momento que por más que se le diga la Biblia, ya él está con su verdad en su cabeza, en su corazón, y no le da oportunidad a Dios de enseñarle. No es posible que el hombre pueda ser más sabio que Dios. El hombre necesita del conocimiento de la Escritura para llegar a ser sabio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si nosotros despreciamos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra forma de vivir, estamos despreciando su sabiduría. No somos sabios. Si nosotros no agarramos nuestra Biblia y empezamos a leerla todos los días, estamos despreciando la sabiduría de Dios. En verdad, qué triste situación del ser humano cuando cae en esta condición. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, vamos a ver qué pasa. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El contexto es que el apóstol Pablo está describiendo al famosísimo anticristo que, a mi parecer, próximo a ser conocido. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. En lo que yo he entendido de esta palabra de Dios es que Dios a través de la historia se ha dejado ver, no solamente por todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor y podemos decir, no se pudo crear esto de una explosión. Tuvo que ser una mente brillante que le dio una armonía a todo lo que nosotros conocemos. Es la creación de Cristo. Y nosotros mismos, los que son médicos o los que estudiaron un poco de ese tema, o los que han estado enfermos y les han explicado cómo trabaja su cuerpo, pueden darle la gloria a Dios de cómo es magnífico nuestro cuerpo. Entonces, Dios no se ha dejado solamente en eso, dar testimonio que existe, sino que también a través de la historia, Cristo vino a partir el antes de Cristo y después de Cristo. Y después de 2000 años que se está viviendo en la era cristiana, Dios ha venido por generaciones y generaciones a darse a conocer a través de las Escrituras. ¿En dónde puedes conocer a Dios? ¿En estas paredes? ¿En esta construcción? ¿En este canal? ¿En dónde puedes conocer a Dios? Sino en su Biblia, en su palabra. Ahí es en donde puedes conocer muy claramente a Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas personas rehúsan completamente meterse a conocer a Dios en su palabra. Rehúsan el sacrificio de Cristo. Rehúsan el caminar en santidad.
Y cuando venga ese inicuo, esa persona, ese hombre que Satanás va a levantar y va a hacer grandes prodigios y maravillas, quizás vas a andar enfermos, quizás va a hacer milagros y la gente se va a ir corriendo tras él pensando que es alguien de parte de Dios, porque no conocen la Escritura. Y dice esta maldición, yo me atrevo a decir que es una maldición. El 11 dice: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, ¿por qué estamos leyendo este versículo? Porque cuando nosotros rehusamos el consejo de Dios y rehusamos la disciplina de Dios y rehusamos la santidad de Dios, tenemos que adaptar algo para nosotros, porque lo necesitamos. ¿Y qué es lo que adaptamos para nosotros o lo que recibimos nosotros? La mentira. Automáticamente la mentira. Si no agarramos la verdad, agarramos la mentira. Pero Dios permite y aún manda eso para que todos sean condenados por cuanto rechazaron a Dios, le dieron la espalda al Señor. Qué terrible situación. Se dejó esta escritura para los tiempos en donde aparezca el anticristo, pero yo lo estoy viendo hoy en nuestros días. Se toma la escritura a conveniencia para que nosotros podamos tener las bases de nuestro dicho. Tomamos la Biblia y tomamos pasajes de la misma escritura para que nosotros sustentemos nuestro dicho. Y creemos en que el apóstol Pablo mandó cartas para algún propósito sin entender realmente la santidad por las cuales se mandaron cartas. El apóstol Pablo mandó cartas para arreglar cosas personalmente a un lugar. Hoy en día se han agarrado ciertos pasajes de la Biblia para que nosotros podamos hacer a nuestra conveniencia. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes agarrar el pasaje que dice que nadie, el que diga que no ha pecado es mentiroso. Ya ves, entonces todos pecamos y aquellos que se creen muy santos pues son mentirosos porque dicen que no pecan. La Biblia está hablando que todo aquel que se siente bueno es mentiroso porque ha pecado y piensa que no necesita el sacrificio de Jesús. Pero también hay personas que escuchan y escuchan y escuchan que por la fe van a ser salvos y que por la fe, si tú crees en Cristo, vas a ser salvo y que tú crees que Él es tu Salvador y que Él ha muerto en la cruz por ti y vas a ser salvo y confiésalo con tu boca y vas a ser salvo porque así dicen parte de la Escritura y entonces tú agarras eso para ti y dices, soy salvo porque Cristo murió, sí, soy salvo ya. Pero sigues pecando, pero estás en adulterio, pero estás en una relación en fornicación porque con el que vives no es tu esposo o tu esposa, pero mientes, pero robas en el trabajo, pero como tú escuchas y escuchas a cada rato que el que cree en Jesucristo es salvo, entonces tú agarraste esa mentira para decir yo soy salvo independientemente de cómo viva, porque no hay justo ni aun uno. ¿Y qué hacemos con los pasajes que están en Primera de Juan que dice que el que practica el pecado es del diablo? Que el que sigue pecando no ha conocido a Cristo. Que el que practica estos pecados no heredará el reino de los cielos y tú estás practicando uno de esos pecados y piensas que vas al cielo. Te engañas porque te conviene engañarte. Qué terrible situación. Dios quiere corazones limpios. ¿Por qué Dios no quiere que te engañes en tu corazón? Primero, porque vas a abrazar la mentira que te va a llevar al infierno. Pero también, segundo, está en Lucas capítulo 6, verso 45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero preguntarte y que te contestes ahí en tu lugar, ¿de qué hablas tú en toda la semana? ¿De qué hablas? ¿De Cristo? ¿Hablas de propiedades? ¿Hablas del corazón? Perdón, en tu corazón. ¿Qué está en tu corazón? ¿Hablas de fútbol? ¿Hablas de tu empresa? ¿De la escuela? ¿De qué hablas toda la semana? Porque podamos tener un corazón humilde, sencillo, pero en toda la semana no nos acordamos de Jesús. Hablamos de nuestras propiedades, de lo que vamos a construir, de lo que vamos a hacer, del negocio que vamos a emprender, hablamos de la política, de por quién van a votar, de todas las cosas que se están generando ahorita en la política. Se hablan de tantas cosas, pero no se habla de Jesús. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? O quizás se hable de la mentira, se hable de la pornografía, se hable de la comedia, se hable de la televisión, se hable del programa el programa aquel. ¿Qué tienes en tu corazón? Bueno, identifica de qué hablas. Normalmente tus pláticas son obscenas, están desviadas. Normalmente te platicas de tu prójimo, hablas de tu prójimo a sus espaldas. O hablas de la santidad de Jesús, hablas del sacrificio de Jesús, hablas de las bienaventuranzas de Jesús, hablas de caminar en una integridad, hablas de la santidad, hablas de que Dios está en todos lados, hablas de que Cristo vino a pagar por los pecadores, hablas de que Dios te hizo una persona nueva. ¿Qué hablas? ¿Por qué razón te pregunto esto? Porque cuando nosotros tenemos un corazón limpio, un corazón sin tantas cosas y tantas mentiras que el ser humano se mete, automáticamente lo que hablamos es algo espontáneo de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso Dios quiere que no te engañes, para que saques buenas cosas de tu corazón. Por ahí hay un dicho que dice que no puedes dar amor porque no tienes amor. ¿Quién pudiera a una persona aquí en la esquina que necesita para comer darle 1,000 pesos para que pueda ir a comer, para que coma toda la semana? El que tiene los 1,000 pesos. ¿Quién puede dar amor? El que tiene amor. ¿Quién puede hablar cosas santas? El que tiene la santidad. ¿Quién puede hablar cosas buenas? El que no tiene contaminado su corazón. ¿Pero de qué se habla? Mira, dice Marcos 7, en el versículo 20, pero decía, Marcos 7:20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y aquí viene una lista bien interesante que quisiera que tú la analizaras para ver si estás practicando una de estas cosas. Dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Quiero que le cambies esa última palabra por el que tienes a tu lado, por el que convive contigo. Contaminas a tus hijos, contaminas a tu esposa, contaminas a tu esposo,
Contaminas a los miembros de tu familia, contaminas a los que trabajan contigo, contaminas a los compañeros de clases, a los compañeros de trabajo. Todas las cosas que salen de ti, todas esas maldades contaminan a los demás. Dios quiere que tengamos un corazón limpio. No nos engañemos pensando cosas que no son verdad. ¿Por qué nos hemos de engañar? ¿Para sufrir más condenación? Lo que quiere Dios es que tú te examines profundamente lo que hay dentro de ti. ¿Por qué razón tú estás buscando a Cristo? ¿Por qué razón tú quieres un encuentro con Jesús? ¿Por qué? Porque te quieres comprometer, te quieres casar, porque quieres buscar una fortuna, porque quieres tener una mejor vida, porque no quieres sufrir. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es esa causa? ¿Qué hay en tu corazón que no has querido sacar, que no has querido desprenderte de él, que no has echado fuera? Todas las cosas que nosotros pudiéramos hacer buenas a nuestro juicio, si Dios la reprueba, está mal. Por mucho que te esfuerces, por mucho que tú creas que es lo correcto, está mal. Mira, vamos a ver su corazón de Dios y yo quiero que tú puedas entender lo que vamos a leer como si Dios te lo estuviera diciendo a ti personalmente y que puedas escudriñar lo más profundo de tu ser, lo más profundo de tu corazón y que se lo pongas a Dios delante de Él. Ezequiel capítulo 8, verso 5. Ezequiel 8:5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. He aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Te doy un contexto de lo que se está hablando en la Escritura. Ezequiel fue un profeta de Dios. Y Dios se acerca a él y le empieza a decir algunas cosas interesantes y que le dice: mira, ve al norte y vas a ver lo que hay ahí. Y lo que había ahí era una estatua enfrente del templo de Dios. Se cree que esta estatua la puso ahí Manasés, un rey. Pero te estoy hablando de un contexto del pueblo de Dios, un pueblo escogido para que todas las demás naciones pudieran conocer de Dios a través de esa nación. Eso lo explicamos la semana pasada, la justicia de Dios y cómo escogió a Dios a esta nación. Entonces estamos hablando de un tabernáculo, estamos hablando de un lugar escogido por Dios, de un santuario, estamos hablando de la casa de Dios, en donde solamente se tenía que adorar a Dios, en donde solamente se tenía que rendir culto a Dios en ese lugar. Pero este hombre malvado puso una estatua ahí. ¿Para qué? Para que también el que quisiera rendirle culto a esa estatua lo pudiera hacer en ese lugar. ¡Qué abominación tan grande! ¿Qué representa esto? Esto representa los pecados visibles de todas las personas. Esto es lo que representa. Tú ves a una persona ahí diciendo groserías o faltando el respeto a otra persona, es su pecado, lo estás viendo. Tú ves que alguien robó, es su pecado, lo estás viendo. Tú ves que una persona está adulterando, es su pecado, lo estás viendo. Eso es lo que representa esta estatua. Vamos a seguir leyendo. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y me iré, he aquí en la entrada un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava en la en la pared, y cavé en la pared, he aquí una puerta. Y dijo luego: entra y verás las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptil y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todos alrededor, por todo alrededor. ¿Qué representa esto que está narrando la Escritura? Representa los pecados ocultos, los pecados del corazón, las cosas que el hombre normalmente tiene ahí en su corazón, en su cabeza, en su entendimiento, y que no son tan visibles como la estatua, como esos pecados visibles. Pero están ahí. Pero Dios le dice: esto abominable, verás cosas peores, dice. Toda la idolatría, toda la falsedad que nosotros nos vamos construyendo en nuestra cabeza, Dios la ve, Dios la examina y le llama abominación. Algo peor. ¿Cuántos pecados tienes tú ocultos ahí en tu corazón? ¿Cuántas maldades hay ahí que tú sabes que las tienes? Pero ¿sabes qué? Dios les llama abominables, maldades ocultas, porque te has hecho creer a ti mismo que nadie las conoce, que nadie las ve, que nadie las sabe, que tú mismo solamente las entiendes. Y llega el momento tan grave que ni tú mismo sabes que son mentiras, sino que te engañas pensando que es la verdad. A eso Dios le llama abominación. Hijo de hombre, cava más hondo. Lo que Dios te dice hoy es: hombre, mujer, como te llames, cava más hondo dentro de ti. Fíjate cuántas mentiras has adoptado para tu beneficio. Cuántas cosas abominables tienes ahí en tu cabeza. Cuántas cosas te has hecho creer que son verdad y que te están alejando de Dios, que te llevan al mismísimo infierno con todas esas cosas que tienes ahí adentro de tu corazón. Cava más hondo. Examínate más. Fíjate si tu interés por buscar a Dios es egoísmo puro, si es realmente que lo estás buscando porque entiendes que necesitas de Él, o solamente es un egoísmo que tienes allá adentro. Fíjate si te estás acercando a Dios contemplando su grandeza, su amor, su fidelidad, su paciencia, o crees que Dios te debe de tener paciencia nada más porque sí. Si estamos hoy con vida es por la pura misericordia de Dios. No es porque eres bueno, no es porque soy bueno yo, sino es porque Dios es bueno. ¿Cuánta maldad hay dentro del ser humano? Rechaza la santidad de Dios y quiere vivir como Él quiere vivir. ¿Cuánta idolatría tienes ahí alrededor de tu cabeza? Tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu posición económica. ¿Qué tienes ahí en tu corazón que sabes que es abominación delante de Dios? ¿Qué hay? ¿Qué falsedades hay ahí? Dios las conoce, Dios las sabe. Dios te dice que es abominación delante de sus ojos. No es cosa ligera. Es un pecado que te carcome por dentro. ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que no quieres soltar? ¿Qué piensas que te está fortaleciendo? ¿El orgullo? ¿El orgullo? ¿Eso es tu fortaleza? ¿La amargura? ¿El no perdonar? ¿Eso es lo que te mantiene fuerte? Eso es una abominación delante de Dios. Cava más hondo y verás cosas peores. Cava más hondo y verás la realidad de tu condición. Cava más hondo y verás que vas camino al infierno. Cava más hondo y verás que eres prisionero del pecado. Cava más hondo y te entenderás todos los engaños que has adoptado en tu corazón. Hablar verdad en tu corazón. Hoy habla verdad en tu corazón. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Vives en santidad o no vives en santidad? Hoy habla verdad contigo mismo. Descubre tu pecado. Dile a Dios lo que tú eres. Busca a Dios de todo tu corazón y dile: Señor, yo soy esto.
¿Por qué tendrás que esperarte hasta que se juzguen a todas las naciones? Entonces ahí Dios descubra tu pecado y tu maldad y que todos quedemos asombrados diciendo: yo pensé que era un santo, yo pensé que era un bueno, yo pensé que caminaba en santidad. ¿Qué necesidad hay si hoy Dios te dice: habla verdad en tu corazón? Quita toda la maldad que hay en tu corazón. Es abominable ante los ojos de Dios. Es abominable ante los ojos de Dios. Ezequiel capítulo 8, verso 12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintada de imágenes, porque dicen ellos: no ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Es verdad? ¿Dios abandonaría la tierra? ¿Dios no verá tu pecado? ¿Dios no entenderá lo que estás pensando? ¿Lo que has atesorado por muchos años? ¿Dios no sabrá todas las abominaciones que has juntado por toda tu vida y que las tienes guardadas allí en tu corazón? Dios no entenderá que vives en una agonía ahí con la maldad dentro de ti, no queriendo perdonar a tu prójimo cuando Dios te quiere perdonar. Dios conoce lo más íntimo de ti. Dios conoce lo más profundo de ti. Dios no se ha ido a ningún lado. Dios está alrededor de nosotros todo el tiempo. Dios conoce lo particular que te has comportado tú. Habla verdad en tu corazón. Habla verdad en tu corazón. Los consejos de Dios, Mateo capítulo 23, verso 25 y 26, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Ay de vosotros todos los que conocen de la Escritura, porque por fuera hacen buenas obras y se muestran que van caminando en santidad, pero por dentro están mal, están llenos de injusticia. ¿Sabes qué es lo de dentro? Es el corazón. Es el corazón. De hecho, cuando uno piensa de una manera y actúa de otra, se le llama hipocresía. Hipocresía. Dice la Escritura que Jesús: ay de vosotros. Ese ay de vosotros es una lamentación. Ay de vosotros, que no quieren sacar lo que está en su corazón, que no quieren limpiar su corazón y que solamente se están guiando por cosas externas. Platicaba con una persona y me decía: es que Dios me explicó lo que tengo que hacer y tengo que despojarme de todas estas cosas para que yo esté bien delante de Dios. Conociendo a esta persona, no es verdad. Dios no le está pidiendo que se despoje de algo físico. Lo que Dios le está diciendo es que ella atesora en su corazón ídolos. Y esta persona va a quitar todo esto, pero su ídolo de su corazón no lo va a quitar. Es lo mismo que Dios está diciendo en su palabra. Ay de aquellos que quitan todas las cosas externas, que quitan todos los pecados visibles a los ojos de los demás, pero que están guardando ahí en su corazón rencor, amargura, que no sueltan lo que tienen, las mentiras acuñadas por muchos años ahí dentro de sí mismos. Ay de ellos. Ay de ellos. Una situación difícil. Lo que quiere Jesucristo, versículo 26, dice: ciego, fariseo ciego.
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Primero limpiemos lo que hay dentro de nosotros. Adentro, en lo más profundo de lo que tú sabes, primero quitar eso. Y después automáticamente las obras que tú hagas van a ser limpias. Ya no vas a actuar en hipocresía, ya no vas a actuar en falsedad, ya vas a actuar en integridad. Qué maravilloso es Dios, que no nos deja engañar. Una promesa que Dios ha hecho a todo el ser humano está en Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 36, Ezequiel 36, en el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto es algo maravilloso, porque volvemos al mismo punto de donde empezamos. ¿Qué es el corazón? La mente, los sentimientos, las emociones, donde razonas, tu conciencia. Y cuando dice la Escritura que Dios va a quitar ese corazón de piedra, ¿qué representa el corazón de piedra? Un corazón que es duro a las cosas espirituales, que está entenebrecido, que no quiere dejar entrar nada, que ya está formado así, que es de continuo el mal en su corazón. Es un corazón que no tiene sentimientos, que por más que escucha arrepiéntete, Cristo murió por ti, Él esté cerrado en sí mismo y que solamente busque el beneficio, pero no busque el compromiso con Dios. Es un corazón de piedra. Pero dice Dios que Él va a quitar ese corazón de piedra y va a poner uno de carne. ¿Qué es poner un corazón de carne? Cambiar la manera de pensar. Ahora tu pensamiento va a ser diferente. Te va a quitar todas las marañas o todas las telarañas que traigas ahí de la religión y te va a meter la verdad solamente. Eso es el corazón de carne. Te va a modificar tus pensamientos de tal manera que van a ser una bendición para ti, para los que te escuchan, para los que están alrededor de ti. Él ha prometido cambiar nuestro corazón de piedra. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando cambie nuestra manera de pensar, va a venir el Espíritu de Dios. Es Espíritu con E mayúscula y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién quiere esto? ¿Quién puede decir amén? Yo quiero un corazón de carne. Amén, yo quiero un corazón de carne. Que tu amén sea genuino, sea sincero. Porque Dios conoce si realmente quieres ese corazón de carne. Una manera diferente de vivir. Ya no es bajo tus preceptos o tus deseos o tus intenciones. Ahora es bajo el mandato de Cristo, bajo sus preceptos de Cristo, bajo sus ordenanzas de Cristo, bajo su gobierno de Cristo. Es una manera diferente. Tus convicciones van a ser diferentes. Ya no te vas a anhelar por construir grandes cosas o por tener grandes empresas o por tener la posición económica más grande. Ahora tu meta va a ser servirle a Cristo, buscar la santidad de Cristo. Es una manera muy diferente de vivir. ¿La quieres? ¿En verdad quieres que Cristo te ponga un corazón de carne?
que sea conforme a tu fe. Proverbios capítulo 4, verso 23, y con esto terminamos. Para todos aquellos que hace tiempo Dios les transformó ese corazón de piedra en el corazón de carne y que ha venido su espíritu a morar en medio, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No te dejes engañar por las artimañas del diablo. Guarda tu corazón, que Cristo lo transformó, que Cristo lo limpió y que habitó el Espíritu Santo en tu ser, en tu persona. Guarda tu corazón de todos los engaños. No atesores engaños en tu corazón, porque te va a traer la muerte. Que Dios te ayude para todo aquel que está deseando que Dios le cambie su corazón de piedra en uno de carne, y que Dios nos ayude para mantener nuestro corazón limpio, guardándolo, porque de él mana la vida. Vamos a dar gracias. Padre Santo, que estás en los cielos y que conoces todos los corazones, Señor, la intención de cada persona está delante de ti como algo desnudo, Señor, como algo que no está oculto, Señor. Tú escuchaste que muchos quieren que les cambie su corazón de carne, de piedra por uno de carne, Señor. Dios, te rogamos que así sea, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en aquel que quiere este cambio, Señor, dentro de sí, Señor. Haz una mente renovada, Señor, una mente nueva. Padre, que se acerquen cada vez más a ti, Señor, y que puedas transformarlos desde de lo más profundo, Señor. Guárdalos de todas obras externas, Señor, de todo engaño del diablo en su corazón, Señor, de todo engaño del hombre en su corazón, Señor. Y transforma, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, y quieres transformar la vida de las personas, Padre. Muchas gracias por esta promesa tan hermosa, Señor, que ibas a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Que tu corazón, Padre Santo, esté, Señor, con el deseo y el anhelo de que todos los que estamos aquí, Señor, sean transformados, Señor. Si aquel el cual todavía está indeciso, Señor, todavía no tiene la certeza, Señor, de dar el paso de un compromiso contigo, Señor, tú eres poderoso para atraerlo a ti, Señor. En verdad, Padre, cumple tu palabra, tus propósitos, Señor, de cambiar el corazón, Señor. Mira, Dios, que para el hombre es imposible, Señor, pero para el que cree todo es posible, Señor. Y tu obra es poderosa, Señor. Hoy, Dios de los cielos, que se pueda manifestar tu Espíritu transformando el corazón, Señor. Que todos los que estamos aquí, Padre, podamos ser renovados en nuestro entendimiento, Señor. Cambia nuestro corazón a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti.
mi corazón. Quiero estar en ti. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Cambia mi corazón. Necesito de ti. Acércate hoy a mí. Tócame, Señor. Cambia mi corazón. Necesito de ti. Acércate hoy a mí. Tócame, Señor. Que así sea, Señor. No porque no lo merezcamos, Señor, sino porque eres bueno, Señor. La palabra dice, Señor, que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Que nadie se pierda, Señor. La palabra dice, Señor, que tú cambiarías este corazón de piedra por uno de carne, Señor. Hágase tu voluntad y no la del hombre, Señor. Eres bueno, Señor Jesús. Gracias por tu amor infinito, Señor. Tu paciencia, Señor. Por tu misericordia, Señor. Y termina tu obra, Señor, que has empezado, Señor, de hace tiempo, Señor. La gloria para ti, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias.